Y me acuerdo que estaba en nuestro hospitality cambiándome, poniéndome la ropa de carreras, el mono, las botas y tal, y llegó mi madre. Mi madre siempre llegaba pues, con una bebida energética. Mi madre siempre llegaba pues, a darme ese último beso, ¿no? Ese decir, hijo, no corras, gana pero no corras, ¿no? O sea, mi madre viendo ese espectáculo, 40 tíos ahí, imagínate, más de 300 por hora, pues imagínate, ¿no? Y me dijo... Ten mucho cuidado. Y le dije a mi madre estas palabras: hoy, si no gano, me mato. El accidente en la primera carrera del Campeonato de España de velocidad en el circuito de Albacete, a 3 curvas de la última vuelta del final de la carrera. Bueno, pues lo que se llama en el argot motociclista salgo por orejas, y yo particularmente pienso que hemos hecho un pacto ya antes, en una antesala, antes de venir aquí. Y ya tenemos un ticket de entrada y un de salida. Si estaba pactado, ¿cómo es que te infringiste la regla de volver? Puede ser que hayas dicho: nací piloto y moriré piloto. A tal velocidad que mi cabeza impacta, produciéndome, entre otras lesiones, la más grave, que es un traumatismo craneoencefálico severo. Pues me trasladan al hospital de la ciudad. Es en ese tránsito, en ese transfer, donde vivo, donde experimento lo que se llama una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Que la paz ahí no la has experimentado aquí o no la has conocido antes de ir. ¿Tú te hubieras quedado? Sí. ¿Por qué crees que volviste? Vamos más allá, donde el ser se expande, la verdad nos llama, el miedo se deshace en el círculo. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Recién estaba pensando que nosotros estamos preparando podcast, que es un montón de horas, ¿no? De la preparación y tal. Y claro, de lo que vamos a hablar es muy loco. Sí, hoy tenemos a Jorge Díaz, autor del asfalto al cielo. Y de vuelta para contarlo, sí. Y de vuelta para contarlo. Y vamos a aprender sobre el más allá. Y tiene mucho, mucho por compartirnos, así que quédate con nosotros y disfruta este viaje al más allá. ¡Qué increíble! ¿Qué es el más allá? Oh, qué buena pregunta. Yo no lo entiendo como más allá. No hay que ir a ningún sitio. Es un estado de conciencia. Muchas personas, como a lo mejor nosotros pensábamos, ¿no?, que al trascender, no me gusta tampoco llamarlo morir, porque no creo que muramos, vas a un sitio. Cuando mueres, miras al cielo o miras al horizonte, ¿no?, porque te crees que vas a ir a otro sitio. Igual que es como si va a venir una nave espacial a recogerte y te va a llevar a otro planeta. No, en absoluto. Es un estado de conciencia más evolucionado. Eso es lo que quizás podamos denominar como más allá, ¿no? Es como un sueño. Cuéntanos qué te pasó y cómo lo viviste. El accidente, bueno, pues el 29 de abril del año 2007, en la primera carrera del Campeonato de España de velocidad, en el circuito de Albacete, a 3 curvas de la última vuelta del final de la carrera. Bueno, pues lo que se llama en el argot motociclista salgo por orejas, y a tal velocidad que mi cabeza impacta contra el asfalto, produciéndome, entre otras lesiones, la más grave, que es un traumatismo craneoencefálico severo. Es en el transcurso de... Primero me llevan a atender al hospital de campaña, al hospital de urgencias del circuito, y viendo la gravedad de las heridas, pues me trasladan en una UCI móvil al hospital de la ciudad. Es en ese tránsito, en ese transfer, donde vivo, donde experimento lo que se llama una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Al no llegar suficiente oxígeno a mi cerebro, se produce una hipoxia. Mi madre viene al lado conmigo, a escasos 50 centímetros. La doctora y el asistente que me están atendiendo me sacan la lengua, empieza con la reanimación, el oxígeno y demás artimañas que utilizan, ¿no?, para poderte mantener. Fueron 4 minutos. Sentí lo que llamamos muerte, para que nos entendamos, ¿no?, cómo venía hacia mí. Es una sensación de la que no te puedes escapar. No es una sensación mala en absoluto, no lo recuerdo así. Recuerdo una sensación muy placentera, muy benevolente y sobre todo muy, como hasta conocida. Es como
dejarte llevar, ¿no? En mi caso, supongo que habrá casos para todo, ¿no? Es en ese momento cuando ya absolutamente me entrego a la situación porque no puedes hacer otra cosa. Acto seguido, como que ya salgo de mi cuerpo. No ha sido la primera vez, ¿eh? Ya lo he trabajado mucho además, después de aquella experiencia y no es la primera vez. Veo mi cuerpo pues en posición horizontal, desde una posición de vertical elevada. Veo a mi madre de frente, como te digo, escasos centímetros, y a los dos, pues tanto a la doctora como al enfermero, pues diciéndole al conductor, rápido, 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 que se nos va. La sensación de salir del cuerpo es una sensación como de salir de unos zapatos que te quedan pequeños. Es una sensación increíblemente, no sé cómo la podría decir, aún con palabras humanas no tengo poder de calificación para ello. Yo no vi familiares, no vi seres queridos que vinieron a mí, no vi el famoso túnel. Lo que sí puedo sentir fue no una luz, siempre hago hincapié en esto, fue una luminosidad. La luminosidad del momento y la conexión con el todo es brutal, pero sobre todo la ausencia de dolor físico y sobre todo también dolor emocional. Cuando sales del cuerpo dejas atrás patrones, eso lo he aprendido con los años, ¿no? Porque he ido a estudiarlo. Patrones emocionales que no son tuyos. El cuerpo es una carcasa que es útil para este plano de realidad, de densidad, este plano de materia. Y necesita, o sea, esa divinidad que habita en todos nosotros, no solo en mí, yo no soy especial, en todos habita esa chispa, ¿no? Divina, se tiene que experienciar a través de algo, ¿no? Entonces utiliza nuestro cuerpo. El cuerpo es el protagonista de este juego, pero acarrea mucha carga emocional. Entonces, cuando te deshaces de ese cuerpo, te deshaces de esa carga. Te liberas. Te liberas, absolutamente. Absolutamente. Gracias por compartirlo, porque seguro que te trae Se te nota la emoción. una removida, pero que lo estás realmente, la experiencia lo estás volviendo útil le das un sentido y compartirlo y que la gente pueda saber, ayuda a todos a liberar de alguna manera. Porque uno de los mayores sufrimientos o dolores es el pensar que no hay nada más. Wow, claro. Eso es muy común en las personas, ¿no? El miedo a la muerte. Pero al final el miedo a la muerte es miedo a lo desconocido. Entonces la ignorancia es una opción personal, porque si tú ahora te informas, verás que el 4% de la población mundial hemos tenido una experiencia cerca de la muerte. Es muchísima gente. Es un montón. Y claro, somos personas que contamos prácticamente el 98% la misma experiencia, ¿no? Con lo cual eso ya debería transmitirte un halo de, por lo menos de esperanza, ¿no? Que es por lo que yo estoy haciendo este mensaje y divulgándolo, ¿no? Gracias a mi primer libro, en el cual pues conozco a la mejor oncóloga de Europa, que me entrevista y me dice: tienes que venir a mi clínica, yo te quiero aquí para que hables con los pacientes. Trato pacientes con cánceres terminales y veo el sufrimiento diariamente, ¿no? Y la gente, claro, tiene mucho miedo a lo desconocido, tiene miedo a morirse, porque dicen: aquí se acaba todo. Claro. No, en absoluto, no se acaba nada. Al revés, la muerte no existe, empieza. Y empieza lo bueno, sinceramente. No quiero decir que la vida sea mala en absoluto. La vida es un regalo que además debemos experimentar y experienciar, pero sabiendo que es un juego. Y entonces la vida deja de ser una competición. Yo que vengo de la competición, fíjate lo que estoy diciendo. Pero la vida he entendido que no se gana, la vida se juega. Se honra. Claro, no, eso por supuesto. Pero ya la vida hay que dejar de pensar en ganarla. Y la competición con los demás, fíjate lo que estoy diciendo yo, ¿no? La vida se juega. Yo creo que eso es muy importante. Qué fuerte. O sea, fíjate que has dedicado toda tu vida a competir y ahora estás diciendo que no es una competencia con nosotros mismos. Exacto. Hubo un tiempo en mi vida, cuando me dedicaba a la competición, que solo miraba de ojos para afuera. Entonces,
era mi momento. ¿Para qué? Para vivir el ego en su máximo exponente, ¿no? Coches, casas, fama, todo lo que el cuerpo y la mente egoica necesitan, ¿no? Y entonces hacía un camino de ojos para afuera. ¿Qué sucede? A raíz de esta experiencia y después de sobre todo estudiar muchísimo, involucrarme con neurociencia, metafísica, mecánica cuántica, muchísima espiritualidad, me di cuenta que el camino siempre es hacia adentro. El camino solo es hacia adentro. Es que, y cuanto más hacia adentro vas, mira, se me ponen los pelos de punta. Vivirlo de fuera desde dentro. Claro, lo de fuera obviamente nos afecta y está muy bien, pero no es realmente el plan de este juego. El plan de este juego es que mires hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuanto más miras hacia adentro, ves todo lo que está roto. Entonces, yo no puedo ni debo arreglar algo que está roto en ti. Claro, ves quién eres. Ves quién eres, ¿no? Claro. ¿Qué? Y tienes que pasar por lo que se ha roto, que es esta separación con quién eres. Cuando has dicho no he visto seres, he visto una luz, ¿has escuchado voces? ¿O simplemente ha sido la sensación esta que estabas diciendo de desdoblamiento, ¿no? Que te has visto desde fuera, has sentido esta paz. Y estabas diciendo que veías a la muerte venir. Sí, eso fue lo primero de todo. ¿Se puedes explicar un poco qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo ves algo que te llega? ¿Es una sensación? Es una sensación. Es una sensación brutal. Yo he tenido la oportunidad de tener anestesia en mi cuerpo en diferentes países del mundo, en diferentes carreras, porque los pilotos vivimos con anestesia. Entonces he tenido la opción de poder comparar, ¿no? Pero cuando llega ese momento, sabes perfectamente que eso no es algo anestésico, es algo que te lleva, porque es que además lo notas. Notas que ahí llegó tu momento. Porque además yo no lo viví como algo desgarrador o algo... Yo lo viví como algo sin apego. O sea, no estaba pegado a... Y eso que estaba viendo a mi madre, que fue lo único que me pudo hacer así un poco más de... Pues yo a mi madre la amo con locura. Para mí es un referente de vida absoluto. Y claro, pero como que sentí un desapego brutal. Entonces no sentí que me tuviese que agarrar a algo, ¿no? O que dejaba algo atrás, sinceramente. Y dije, bueno, ha llegado mi momento, quizá a lo mejor por la profesión que he tenido, pues tenía claro que se podía llegar, ¿no? He visto a muchos compañeros morir, trascender, no morir, trascender a muchos con 18 años, con 22. Este mismo año atrás han trascendido dos, uno de 17 y otro de 22. Entonces, cuando arriesgas tanto, pues también tu vida está en juego. O sea, pero bueno, cuando haces lo que amas, pues lo que amas también te ama a ti, ¿no? Y bueno, en cierta forma, pues yo me considero, no creo en la suerte, sí creo en la fortuna. La suerte es un cúmulo para mí de otras disciplinas, ¿no? Lo que seguramente para alguien sea suerte, para mí es compromiso, disciplina, constancia, pasión y sobre todo mucho entusiasmo, ¿no? Y claro, si mezclas todo eso y te diriges a un objetivo, es imposible fallar. No, si yo hago esto y tú no lo haces, vas a decir yo tengo suerte. No, la suerte no existe. La suerte no. Puedes tener un poco más de fortuna o no en ciertas circunstancias, ¿no? Pero todo es atracción también. Bajo mi punto de vista, cuidado, es siempre mi opinión personal. No tiene por qué ser la universal, ni muchísimo menos. Cada uno seguro tiene su propia interpretación de su propia vida y es totalmente lícito. Dijiste, puede ser que hayas dicho, nací piloto y moriré piloto. Lo manifestaste, literalmente. ¿Qué opinas de la manifestación ahora que has estado del otro lado? Brutal. O sea, si lo crees, lo creas. Eso es una realidad. O sea, lo has escrito y, sí, y pasó literal. Es que además, en esa carrera, con mi madre no solía venir nunca. Nunca. Yo en 21 años, mi madre habrá venido 3 veces. Y en esa carrera vino. Y yo estaba muy emocionado porque era la primera carrera del año, estaba muy preparado a todos los niveles y estaba eufórico.
Y me acuerdo que estaba en nuestro hospitality cambiándome, poniéndome la ropa de carreras, el mono, las botas y tal, y llegó mi madre. Mi madre siempre llegaba pues, con una bebida energética. Mi madre siempre llegaba pues a darme ese último beso, ¿no? Ese decir, hijo, no corras, gana pero no corras, ¿no? Y Despacio, claro, decía, hijo, no puedes. Claro, mi madre viendo ese espectáculo, 40 tíos ahí, imagínate, más de 300 por hora, pues imagínate, ¿no? Y me dijo, hijo, y le dije a mi madre estas palabras: hoy, si no gano, me mato. ¡Puah! Literal. Eso es así. Algún día que mi madre será entrevistada, porque no tiene que ser, porque es que es una mujer que es para entrevistarla con todo lo que ha vivido conmigo. Le dije así literal. Pero es que además lo escribí, o sea, lo mandé un decreto brutal. Y efectivamente no gané, pero me maté. Lo decretaste. Sí, ¿no? absoluto. Literal. Porque aparte dijiste 3 curvas de la... Sí, una a la iba última la vuelta, carrera? sí, ya estaba, ya nada, ya no me quedaba nada. ¿Qué posición ibas? Hice un carrerón, pues iba séptimo, pero agarré a los pilotos tenía 2 pilotos delante y los cogí muy rápido. Y eso me hizo abrirme la trazada y ya la rueda trasera entró en la arena y ya salí. Ya pero iba descolgó. rapidísimo, hubiera hecho un quinto, está bien. Un quinto en la primera carrera no es ganar, porque salí muy mal, bueno, pues siempre hay Pero ganaste. circunstancia. Gané después. Mira, pero ganaste otra cosa. Claro. Sí, sí. Sí, claro. Literalmente. Ganamos cada día, estamos ganando, ¿eh? Cada vez que abres los ojos y tienes un día más, ya ganas. Lo que pasa que depende de ti si haces de ese día tu derrota personal o si dices, wow, otra oportunidad de seguir en el juego, otra ficha más para este juego. ¿Cómo la quiero jugar, no? Es importante. Ahora, a día de hoy, ¿crees que el juego está pactado? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Yo particularmente pienso que hemos hecho un pacto ya antes, en una antesala, antes de venir aquí. Y ya tenemos un ticket de entrada y uno de salida, porque particularmente, mi opinión, no creo que el tiempo sea lineal. Y allá naces cuando naces, mueres cuando mueres. Para mí creo que el tiempo es circular. Entonces, la rueda de Sansara, ¿no? Porque si tú naces cuando naces y mueres cuando mueres, es como... No me cuadra. Y después de tantos estudios y de haber ido con tantos maestros de diferentes tales, es lo que para mí tiene más sentido, ¿no? Y sí creo, después de haber leído muchísimo a Brian Weiss, por ejemplo, tiene un libro que son Muchas vidas, muchos maestros, y después de haber estudiado tanto sobre los relatos que él cuenta de tantas personas, tantas vidas pasadas sí para mí tiene sentido que antes de venir, antes de que el alma entre en el cuerpo, hay un pacto previo. Y ya he decidido que tú seas mi padre y me hagas esto, o tú seas... Y luego, porque el tiempo de la Tierra, 80 años de aquí, a lo mejor en otro plano dimensional, son 2 horas. Esto lo explica muy bien la Cábala. ¿Qué ocurre? Que en 2 horas del juego, pues ahora cambiamos y ahora, claro, 80 años, 70, 75, 60, pues no son 2 horas en otro sitio, ¿no? Entonces para mí tiene más sentido eso. Hostia. Tú no sabes la lista de preguntas que tengo aquí. Sí, a mí también se me acumulan, me van apareciendo. Empieza tú. A ver. Cuando... Sobre todo, podemos decir que el poder de la palabra, ¿no? Porque o gano o me mato. Y muchas veces no nos damos cuenta del poder que tiene un pensamiento o una palabra. Pero luego al mismo tiempo, aún y transitar por esto, lo que te dio fue una victoria de vida. Porque ahora estás dedicando el tiempo a conocer quiénes somos, qué es la existencia, qué tal, y compartir esta experiencia vital una vez, porque los deportistas tienen un tiempo y luego ya... Pero esto te dio un horizonte. Sería como no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero luego me viene otra pregunta que sería, ¿por qué crees que volviste? Muy clave. Una pregunta buenísima. Para un propósito, que es este.
de la divulgación. Yo he tardado 18 años en empezar a contar esta historia. Me la hubiera guardado para mí, porque es mi historia personal, ¿no? Además, no le he dado quizás la importancia que tiene. Pero es a raíz de estar con estos enfermos terminales, de ver el impacto que causa en ellos la historia de alguien que te diga, mirándote a los ojos, tranquilo, tranquila, vas a verte con tus padres, vas a verte con tus hermanos de aquí. Y ver que sus barreras mentales a través de sus ojos caen cuando tú les dices esas palabras, porque claro, no es lo mismo que te lo diga alguien que lo ha estudiado que alguien que lo ha vivido. No es lo mismo. O sea, si dar una clase de moto a alguien que lo ha hecho virtual siempre o a alguien que es un piloto, lo vas a creer mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ves la esperanza en sus ojos, dices, quieto, esto ya hay que hacerlo, ¿no? Y el segundo libro nace por esto, ¿no? Porque además Irene Villa, la gran Irene Villa, tiene su marido, pues es el director de un centro de alto rendimiento, y me invitaron a Soria a dar una charla, porque yo como que me he costado, porque son cosas, esto es mío, es particular, ¿no? Y dando una charla con más de 200 chicas y chicos, ¿no? De deportistas que son de élite. Pues la pregunta siempre era la misma, ¿no? Oye, Jorge, pero... Y yo decía, wow, si es igual en una persona de 70 que en un chico de 18. La pregunta es la misma. Con lo cual dije, wow, esto abarca, tiene un abanico amplio, ¿no? O sea, el nicho es grande. A todo el mundo le está tocando la misma pregunta. Todo el mundo tiene miedo. Coño, vamos. Y me dijo Irene, Jorge, tienes que contarlo. Tienes que contar esa historia. Y le dije, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que, bueno, pues que cambia en algo o en mucho la percepción que pueda tener una persona, tanto que se enfrenta a la muerte porque ya llegó su momento, como alguien joven, que todavía le queda mucho, ¿no? Al final hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo a lo desconocido, y oye, si yo he venido aquí no es para hacer lo mismo, es para poderlo exportar y para no quedármelo para mí, ¿no? Sería muy egoísta por mi parte. Porque yo además, la gente luego piensa que te llenan los bolsillos con esto. ¿No es cierto? O sea, yo estoy aquí y no hay retribución económica. O sea, yo, aparte, estamos en Barcelona, yo vengo de Madrid, yo vengo en mi tren, yo si me tengo que quedar a dormir, todo eso corre por mi cuenta. No es un afán recaudatorio, ni muchísimo menos, ¿no? Porque siempre hay quien especula con esto. No, en absoluto. No es mi intención. Yo tengo mis cosas aparte y es ver en la mirada de las personas y sobre todo en su alma que algo cambia. Eso llena. Sí. En el alma. Es que llena a esa parte que me trajo aquí. Dice, ping, ya se ha enterado de que esto es lo que tiene que hacer. Qué bueno. Has dicho que tenemos unas cartas decididas, ¿no? Cuando entramos y cuando salimos, pero tú volviste. Esto casi es que es una paradoja, ¿no? Es como decir, si estaba pactado, ¿cómo es que te infringiste la regla de volver? Y después está lo del libre albedrío. Claro, ¿qué? ¿Decidiste tú volver o te metieron dentro? A ver, yo no sé si hay unas cartas. Yo no puedo certificar que lo que yo te he dicho antes... Claro. Yo Lo digo a pensamiento, ¿eh? Yo sé lo que sí le pongo más fe en que hay un acuerdo previo para venir aquí. A tu análisis posterior. Sí, decir, exacto, ¿no? exacto. Y en ese acuerdo también habrá estado lo de la ECM. Está claro, porque... ¡Claro! En ese mismo acuerdo está el decir, oye, pues va a pasar esto en tal época de tu vida y te va a cambiar absolutamente. ¿Por qué? Porque si yo me siento muy afortunado, sinceramente. Ya no solo por volver y poder estar con mi familia, con mis amigos, que eso, por supuesto, es importantísimo, ¿no? Sino por haberme dado cuenta de que esto es un juego, de que yo estaba haciendo mi vida de cara siempre a los demás, de que me importaba mucho el aplauso externo, y realmente no estaba viendo lo que hay interno, y no lo estaba sobre todo trabajando. Y creo que sí, que en ese sentido pues puede ser así. No sé, no creo que las cartas se barajen así, a ti te toquen todas negras y todas rojas. A mí, sinceramente, yo no creo en un Dios castigador y que diga tú eres malo, tú eres bueno. No es mi percepción
Creo que venimos de una fuente universal, llámalo Dios, espíritu, alma, energía, como cada uno lo quiere interpretar, es perfecto. Si tú crees en él, está perfecto. Lo que a ti te dé paz es ley, no hay más. Yo no tengo quien para juzgar eso, ni muchísimo menos. Lo que a ti te dé paz y te haga seguir adelante, sigue con eso. Si tú tienes una piedra rosa que la has traído del Cairo y esa piedra para ti, dale toda tu fe. Si tú tienes un Cristo en tu casa o un cierto templo y eso a ti te da, hazlo, sigue haciéndolo. No, pero deja también a los demás, ¿no? O sea, no nos metamos unos con otros. O por lo menos, si me respetas y me das una crítica, te la acepto. Pero si me faltas al respeto, no cuentes conmigo, claro. Te voy a contar algo. Antes de empezar me ha dicho que es fan de yoga. Ah, sí. ¿Cómo empezaste a ser fan de yoga? ¿Fue post o antes? Aquí somos tres. Somos tres, eso. Esto tiene tela. Cuando me retiro del mundo de la moto, bueno, pues hay un vacío existencial brutal. Porque claro, llevo desde los 10 años vinculado a las motos hasta los 38. Y claro, el primer mes, pues bueno, cambia toda tu vida. Tus hábitos alimenticios, tus hábitos de entrenamiento, todo, tu círculo, tu mentalidad. Ya olvídate, ya no estás en mentalidad de carreras, de edad, ¿no? Entonces, claro, fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses y me encontré absolutamente vacío. No sabía qué hacer con mi vida, con tan solo 38 años, ¿no? Entonces, yo vivía en una zona de Madrid, donde en un gimnasio común, pues me juntaba con ciertos amigos y uno de ellos, pues montó un gimnasio de yoga, pero de yoga en calor, Bikram. Es Bikram Yoga. Y claro, él me decía, él además, un tipo fortote, así grande, ¿verdad? Y me decía, Jorge, he montado un gimnasio de yoga. Claro, te imaginas, yo vengo de correr moto a 350 por hora. Es decir, que haga yoga. Y me decía, dice, vente. Me va a faltar adrenalina por todos lados. Claro, te invito a una clase y digo, pero yoga, pero digo, me estás, sinceramente, te estás riendo. Dice, no, es un yoga diferente. Era cuando Bikram empezó a esto de hot yoga, ¿no? Es un Bikram, es un yoga que se hace a 48 grados, una humedad del 70 y pico por ciento, 80, es 1 hora y media, es muy duro. Total, y ahí se quedó. Y como nos íbamos viendo día a día, pues al final un día dije, ¿sabes qué? Voy a probarlo. ¡Wow! Me encantó, porque era muy duro. Y yo estoy acostumbrado al sufrimiento extremo de mi cuerpo y de mi mente. Con lo cual dije, ¡wow! ¡Qué bueno! Entonces empecé a ir un par de días en semana, 3 días en semana, y como que le cogí el gustillo. ¿Qué pasa? Que le cogí el gusto hasta tal punto que me dijo, hay un entrenamiento en Tailandia, son 3 meses, es durísimo, y sí, contacté también con una chica que era bueno, pues maestra de Bikram, que daba clases allí, y me dijo, oye, ¿por qué no lo haces? Y dije, pues para allí que voy. Y me fui a hacer la maestría, sí, que durísima, pero durísima. Para ser, yo decía, claro, porque eran clases de 3 horas y pico en 50 grados, encima en Tailandia te asfixiabas, clases por la mañana, por la tarde, el tío encima, o sea, parecía eso, la teniente Navy Seals. Los Navy Seals, absolutamente. Y lo terminé, porque además, como yo había tenido una lesión medular, yo tenía una movilidad muy reducida en la columna. Creo que te mandé la foto. Y con ese yoga extremo conseguí hacer posturas inimaginables con la espalda. Recuperaste. Claro, no solo toda la movilidad, sino más. Entonces, a mí siempre me ha gustado ir a los límites y encontrar los límites. Y efectivamente llevé todavía más mi límite y mi mente a un límite que era insospechado para mí, y me cambió absolutamente. Luego, pues incluso tuve un estudio en México con una pareja que yo tenía también mexicana, y estuvimos impartiendo clases, también fui a otros países y tuve un tiempo que me fascinó, pero luego, como todo, pues la vida va tomando otro giro, ¿no? Pero por eso nace mi pasión por el Bikram, por el yoga en general, ¿no? Pues es un buen viaje, fue como una sanación, pero además un reto, ¿no? Y luego compartirlo. ¡Wow!
Sí, aparte tú, ex boina verde, ¿no? O sea, te has relacionado las dos cosas ya en un tiro, ¿eh? Sí. Yo practiqué muchos años hot yoga y Bikram. Sí, sí, sí. Qué loco que... Creo que él tuvo un accidente también. Y El que lo fundó. yoga, sí, y el yoga le ayudó a sanar. Sí, es un droga muy extremo, porque además el calor te invita a ir más allá, porque además hay mucha humedad, mucho calor, entonces tu cuerpo se vuelve más laxo. ¿Y qué pasa? Que y luego hay que vigilar un poco, porque hay veces que hay alguna lesioncilla, porque claro, parece que no pasa nada, es como yo que sé, como cuando a lo mejor te tomas 2 copas de vino, haces cosas que no harías, Sí. entonces claro, El engaña un calor poco. puedes sobreestirar un poquito. Claro, exactamente. Entonces, bueno, pero vamos, yo lo recomiendo muchísimo porque es de disciplina y aparte es de rotura mental. Llega un momento que te rompe porque dices, ¿qué hago aquí? Y a mí eso me encanta, porque es cuando saco lo mejor de mí. Y entonces llevo ya no solo mi cuerpo, sino mi mente, porque digo, pero yo no entiendo el no, yo no entiendo la derrota. No está en mi credo, no está en mi Lenguaje. No, en mi idiosincrasia, no, en absoluto. Aparte a mí si me dices que algo no se puede hacer, digo, bueno, vamos a ver si no se puede hacer. Y como siempre, o casi siempre he conseguido los retos que me propongo. Claro, he superado tanto. Claro, pues, pero a ver, para conseguir grandes retos tienes que hacer grandísimos esfuerzos. Y eso es lo que a lo mejor mucha gente no está predispuesta a hacer, ¿no? Asumir la incomodidad. Hacerte amigo incluso de la incomodidad. Estaba pensando que Buenísimo. ahora en un rato te voy a hacer pregunta de cómo hiciste la recuperación, ¿no? Porque eso me va a tocar mucho. Pero ahora te quiero preguntar más sobre los límites. Y tu vida ha sido al límite. ¿Qué es vivir al límite y después ahora decir que no es una competición? Wow. Buenísima pregunta también. Yo creo que los límites siempre están en la mente. Los límites son autoimpuestos. Lo que para ti es un límite, a lo mejor para mí no. Lo que para mí es otro, para ti es cosa de coser y cantar. Pero entiendo que ahora mis límites no es que hayan cambiado, han cambiado de dirección. Pero sí que sigo teniendo objetivos grandes, donde no pongo límites. Lo que pasa que ya no son a 350 por hora. Ahora son con personas que necesitan esa. Entonces el límite cada vez es más grande, porque los grupos son mayores, porque las distancias de edad a lo mejor son menores, lo que he explicado antes, ¿no? Entonces los límites siguen existiendo, me pongo, bueno, es decir, voy a llegar hasta aquí y más, ¿no? O a lo mejor digo, no voy a poner ninguno, simplemente lo que venga. Y hay veces que vienen retos bastante grandes que digo, uff, pero digo, vamos a por ello. Porque además confío en lo que no se ve. Porque todo lo que vemos está hecho de lo que no vemos. Y cuando me conecto con esa absoluta fuente de energía, que no es solo mía, sino de todos, pues me dice siempre, pues a jugar. Pues a jugar. Reconocer esto es mucho. Reconocer y conectar con lo que no se ve, que es la fuente de lo que se ve. Y me surge la pregunta, vivimos en una sociedad donde hay muchas personas que se ven abrumadas por la vida, por circunstancias que no se ven capaces de superar, por miedos, por incluso desamores. Mucha gente joven que afronta el jugar con el suicidio, ¿no? O el plantearse estas circunstancias. Y también la sociedad, bueno, los gobiernos tienden a no expresar cuán grande es este problema. ¿Qué le dirías a alguien que esté en una situación difícil y que se le haya pasado por la cabeza? Yo no debo, ni puedo, decirte lo que es mejor para ti. Ni decirte, haz esto, porque tal, eso lo hace mucha gente. No es mi estilo, ni muchísimo menos. Lo que sí puedo ofrecerte es lo que yo hago para mí, que me ha dado resultado. Y que lo puedes también aplicar para ti, si es tu voluntad. Yo decirte, haz esto y haz lo otro,
Yo no soy ningún gurú de ese tipo. Pero sí, después de 18 años de estudio intenso, hay ciertas cosas que a mí me han funcionado, porque también aplico disciplinas para ello. Pero sobre todo, que tengas fe, trabajes tu fe, entrenes tu fe y cultives tu fe. ¿Por qué? Porque siempre que Dios cierra una puerta, abre una ventana. Y la fe, según la Biblia, es esa credibilidad en lo que no se ve, pero esa certeza en lo que se espera. Que tengas clarísimo que siempre hay alguien que está peor que tú. Y siempre va a haber una persona que va a estar mucho peor que tú. Tenemos el caso de Irene, que no tiene piernas, le falta una mano, y es deportista paralímpica. Entonces, muy importante saber que se te está viendo, se te está escuchando, que escribes tu vida y cada renglón que escribes va a acontecer, y que sepas, por supuesto, que nadie, yo por lo menos, no puedo arreglar lo que está roto en ti. Debes ser tú el que vaya arreglando eso que está roto en ti. Yo puedo arreglar lo que está roto en mí, pero no tengo la potestad. Pero no estamos solos, pero debemos reconocer en nosotros este poder de superar las circunstancias, ¿no? Claro, y saber que esa energía, Dios, espíritu, alma que te da la vida, no te la quiere quitar, y que pienses que tú cuando te vas a dormir, porque tu cuerpo se relaja y se reestructura, y se recompone, y baja las pulsaciones, y sale un ejército de células y de todo tipo de cosas para que tú te repares. ¿Por qué tus pulmones respiran 2 millones de litros de aire, de oxígeno, dióxido de carbono al día? ¿Por qué tu corazón bombea 6 litros de sangre al minuto? ¿Por qué mueren células en tu cara, 50 billones de células al segundo, y nacen otras 50 billones? ¿Por qué tu estructura ósea cada 7 años se recompone tal? Tú llevas la cuenta de eso porque yo no. Entonces yo creo que hay una inteligencia más grande que la mía que se encarga de eso. Entonces, lo que yo aplico en mí, muchas veces cuando no veo salida, porque mi mente no me da salida, porque no tiene la salida, porque no la conoce, porque la mente solo conoce lo que ha experimentado, no tiene el poder de creación sola. Entonces hablo con mi espíritu, hablo con mi alma, que tiene todas las salidas. Y le digo, como yo no sé salir de aquí, voy a ver si tú me echas una mano. Pero para todo eso, lo primero tienes que trabajar mucho tu fe. Primero tener fe, no acordarte de ese Dios o de esa energía cuando necesitas, y cuando no. Y sobre todo entrenar la fe. Instrúyete, infórmate, obtén información, conocimiento. La ignorancia en el siglo XXI es una opción personal. Ahora mismo tocas un botón del ordenador y tienes información de toda la historia de la humanidad que va a sacarte de tu problema, porque ya lo han vivido muchos millones de personas. No somos los únicos. Y aparte las historias se repiten constantemente. Entonces, claro, para ti tu problema es único. Pero ya lo han vivido muchos, cientos y cientos y cientos y cientos de millones de personas como tú. Entonces vete, infórmate y verás como cuando tú pones las herramientas, esa conciencia que nos da la vida te llevará por el camino. Claro, justo te iba a preguntar si después de esta experiencia has tenido un contacto más espiritual profundo, es decir, has dicho hablo con mi alma. Y justo iba a preguntar algo parecido. ¿Hablas con voces internas, escuchas diferentes, sientes diferentes las personas? ¿O simplemente veo la vida con otros ojos, ahora me pregunto cosas al interior y lo que me surge? ¿Cómo es esta experiencia de tu conciencia actual, no? Como muy buena pregunta, nuevamente. La experiencia cercana a la muerte te cambia, pero no te vuelves el superagente 86.
No te vuelve, no te da todos los dones que todos tenemos, telequinesis, visión extraocular, tal. No, en mi caso sí, a lo mejor me dio un poco más de intuición, ¿no? En ciertos ámbitos de mi vida que sí lo noté bastante. Pero luego a partir de ahí he tenido que trabajar. Y ha sido mi propia curiosidad, mi propia necesidad de saber, la que me ha llevado a luego hacer cursos de experiencias fuera del cuerpo, visión remota, visión extraocular, y claro, es un mundo que se abre. ¿Qué ocurre? Como tengo fe, pues trabajo mi fe, y es esto. Entonces, tener una experiencia de este tipo no te catapulta a que luego hagas así y muevas objetos, no. No. Por lo menos en mi caso no ha funcionado así. A lo mejor habrá gente que sí, ¿no? Yo me he entrevistado con muchos y tampoco es el caso. Es una experiencia que en mi caso la aprovecho. Lo primero la aproveché para mí, porque además, ¿qué tipo de mensaje daría yo a los demás si yo no supiera realmente de lo que estoy hablando? Entonces yo he necesitado muchos años lo primero para saber que lo que me sucedió es algo real, es algo verídico. Y lo segundo, contestarme mis propias preguntas. Entonces he ido por todo el mundo buscando los verdaderos maestros y he tenido experiencias brutales con gente en Estados Unidos, con gente en Asia, que son verdaderos gurús, verdaderos maestros. Y es abriendo o prácticamente toda mi vida también al mundo espiritual, que esto no tiene nada que ver con religión. El mundo espiritual no es religioso. La gente mira al interior. Claro, y sobre todo conectarte. Como yo vengo en el tren, vengo meditando, yo me pongo mis auriculares, me pongo mi meditación, claro, no estoy scrolleando, no estoy mirando cosas que son absurdas, estoy mirándome hacia adentro, que hay mucho que mirar, ¿no? Entonces, trabajo constantemente, luego, por ejemplo, hago mis meditaciones a las 3 de la mañana, a las 4, busco conexiones que otra gente a lo mejor no busca, ¿no? Porque no pueden, porque no quieren, porque no les interesan. Entonces, una FM no te otorga extrapoderes o poderes extra que todos tenemos además, ¿eh? Hay un umbral entre la vida que vivimos y entre la experiencia que podemos sentir en un sueño o en un tipo así. En este podcast hemos tenido personas que han pasado otras experiencias, ¿no? O sea, experiencias muy similares. Incluso aquí tuvimos el doctor Joel, que no lo conocíamos de nada. Estábamos en un sábado, ¿te acuerdas? Y nosotros íbamos a ir a un evento que se canceló. Entonces dijimos, pues tenemos tiempo, vamos a llamar a alguien. Y vino Joel aquí y nos contó eso, ¿no? Que él estaba en un viaje a India. Le picó algo, no sabe si era una serpiente o una araña, y se fue al otro lado. La cosa que cuando volvió, era doctor, o es doctor, y empezó a notar las energías, ¿no? Empezó a percibir las energías, empezó a hablar con lo que él cree que son sus, ¿cómo se dice? Sus guías. Pero después se ha hablado con otras personas que han tenido SM y simplemente han tenido una experiencia de paz, y que ambos dijeron que lo mismo que tu experiencia, ¿no? Que la paz ahí no la ha experimentado aquí o no la ha conocido antes de ir. ¿Tú te hubieras quedado? Sí, aunque estabas viendo a tu madre a 50 centímetros de tu cuerpo en la ambulancia. Pero no dependía de mí el quedarme. Eso es también lo que he sacado en conclusión, que no dependía de mí. Pero yo además sentí un tirón en un momento dado bueno, pues sobre todo de mi parte izquierda del cuerpo. ¿De volver o de ir? Sí, de volver. Sí. Y fue cuando aparezco ya en el escáner del hospital, cuando ya tomo conciencia, ¿no? Y sobre todo tomo conciencia del dolor físico otra vez, que es brutal, el dolor físico, y decir, Dios mío, ¿qué hago aquí, no? Oh, claro, de la nada, Sí. de no sentir nada a sentir todo, Claro. de golpe. A ponerte los zapatos otra vez. Wow. Y realmente sí, por supuesto. Lo que pasa que hoy entiendo que volveré, como todos, que volveré y voy a
a vivir mi vida, a seguir aprovechándola al límite como hago, ahora en otro campo, en otra vía, en otra rama, que es igual de apasionante que el mundo de las motos, ¿no? Lo que pasa es que yo soy piloto y siempre seré piloto y lo vivo con entusiasmo, ¿no? Y eso también, si hago algo, lo hago para dar el 120%, si no, no lo hago, porque no, me aburre. Si no doy el 120% de mí, me convierto en un mal producto para mí. Y entonces no me interesa. Y sí, por supuesto que me hubiera quedado en ese sitio. En ese estadio de conciencia. Y si te has pensado en quedarte, ¿te es duro vivir de nuevo? Porque has dicho que has vuelto y te has vuelto a ser piloto sin decirle a nadie que habías pasado esta experiencia y 18 años después, si no entendí bien, empezaste a contarlo. Entonces, ¿te guardaste toda esa experiencia para ti y volviste a entrar en el avatar y a jugar el juego como lo estabas jugando antes? Una parte sí. Una parte muy importante de mi vida sigo igual. Pero a raíz de ahí, esos 18 años han sido de... Integración. Claro, absoluto. Integración. Claro. De introspección total. De introspección total y absoluta y de encontrarle verdaderamente la respuesta, ¿no? Primero saber si esto es real, claro, cuando empiezas a ver casos y casos y dices, wow. Y cuando ya no son solo casos aislados de personas de la vida cotidiana, sino que son ya médicos, científicos, los que han tenido experiencia de la muerte, claro. Y además una rama de la medicina o de la ciencia que ha sido muy, pues, totalmente que aparta tal, y cuando le ha pasado a uno de ellos le dice, wow, cuidado que esto realmente, la ciencia nunca avala la experiencia cercana a la muerte, pero no la puede comprobar. Lo que sí avala es que cuando el cuerpo está muerto, el cerebro sigue en funcionamiento. O sea, ellos, su parte científica, que ya es un logro que, y aparte, porque te decían, no, porque es que el cerebro se queda un minuto, tal. No. Hay gente que ha tenido función cerebral durante horas. Y encima en zonas del cerebro que son zonas de recuerdos. Y son zonas de creación, cuidado. Que no tendrían ni por qué encenderse, ¿no? Ellos no pueden certificar que lo que yo digo es verdad, no lo cuestionan, o habrá gente que sí lo cuestione, no lo critica, pero no lo puede certificar porque no pertenece al ámbito de la ciencia. ¿Qué pasa cuando? Y a mismos médicos que les ha sucedido, y dices que yo como médico mismo, pues también lo cuestiono, ¿no? Pero claro, es muy real porque para mí ha sido absolutamente real. Es que es real, es que es a donde todos vamos a ir. Entonces, contestada a tu pregunta, Rudy, esos 18 años no han sido de sequía o de totalmente anonimato, no, en absoluto. Lo que han sido ha sido trabajo personal, constante y continuo, y sobre todo de crear una estructura buena, lo primero para mí. Una nueva identidad, ¿no? Claro, y que conste que yo, si no es porque me he dedicado un tiempo a tratar a este tipo de enfermos con esta grandísima doctora, que es la mejor oncóloga en Europa, es una eminencia, nunca lo hubiera dicho. Mi madre lo sabía, mi círculo más cercano, ¿no? Pero nunca lo hubiera hecho público. Pero claro, cuando he visto a la gente, cuando he visto a las personas, el impacto que causa, tan positivo, wow, dicho que esto ya, pum, se encendió la bombilla, ¿no? ¿Hay algún caso especial que te haya...? Mira, se me ponen los pelos de punta. Yo he dejado mucho el tema de los enfermos de cáncer porque es muy duro. Y sobre todo cuando le pasa a niños. Eso es algo que no llevo bien, porque ver a un niño de 8 o 10 años pues se te parte el alma, ¿no? Dices, wow, ¿qué pasa, ¿no? Aquí para que esto suceda. Pero debería tener un tal, ¿no? Entonces sí hay casos. Hay una chica, por ejemplo, que con 37 años, ¿no? muy joven, que era policía, y justo fue el año que se graduó de policía. Dice, me decía, madre mía, Jorge, dice, he tardado 4 años en sacarme las oposiciones. Ahora que mi vida tal, pum, llega esto. Y la doctora que la trataba, que éramos los colaboradores, me dijo, Jorge, date prisa porque le queda, yo calculo, una semana. 3 días. En 3 días se fue. Sí. Y claro, yo sabiendo dónde va y todo, pero te impacta porque ves que la persona se siente impotente, ¿no? Y claro, yo tengo
en este caso, pues algún tipo de información de su situación, ¿no? Porque obviamente también tú sabes con la persona que estás dándole, yo no la estoy tratando porque yo no soy médico, que conste, yo estoy simplemente pues dándole mi información para eso, para poderla además hacer que su estructura mental, que su mente subconsciente tome otra información y podamos hacer algo que reactive pues todo su sistema, ¿no? de defensas y demás. Pero ya la persona pues ya, bueno, no voy a decir tampoco lamentablemente, porque se va a un sitio mejor, deja de sufrir. Claro, hay mucha gente también, ¿no? Hay muchos, sobre todo hijos, que van a la clínica o vienen a hablar conmigo. Es que yo no quiero que mi madre se vaya, pero es que la madre tiene unos dolores durante ya meses o años horribles y la mujer ya quiere descansar. Entonces, pues también le dices, oye, si tú tuvieras la certeza de que tu madre va a ir a un sitio mejor, donde no va a sufrir, ¿la dejarías ir? Sí, pero es que ya no la voy a ver, claro. Claro, ya entra El apego. El apego, el egoísmo personal es lógico y es muy humano. El querer que tu madre ya, pero tu madre, mira cómo está, la mujer ya quiere parar, y es lógico, es normal. Además, ya pues hemos hablado un par de veces, sabe que va a ver a sus padres, que no están, va a ver a sus hermanos, y eso reconforta mucho, incluso que van a venir a buscarlo, ¿no? Porque yo en alguna ocasión, sin ser la FM, he visto algún familiar mío, ¿no? que ya ha trascendido bueno, pues en otra circunstancia, ¿no? Toda esta conversación me hace recordar el hecho de, igual que somos creadores de nuestra vida, ¿podemos determinar nuestra muerte? ¿Por qué? Nuestra creencia o mentalidad respecto a la muerte puede condicionar el que la experimentemos. Tú mismo has dicho, mira, yo dije tal y... pero también, pues, ¿qué es mejor? ¿Una muerte súbita o es mejor una muerte en la cual pues tengo una enfermedad y me puedo ir adaptando a la idea de marchar? Tengo tiempo de ordenar, tengo tiempo de despedirme, tengo tiempo de... Entonces, este fenómeno que en el fondo va a ser una elevación, no deja de ser una experiencia en la cual nosotros podemos influir o no, de alguna manera, o a lo mejor ya hemos pactado el experimentarla de otra manera, ¿no? Pero en el sentido de que nuestra conciencia se transforma y también puede transformar la forma en cual experimentamos la muerte. Es algo que yo he sentido, he tomado conciencia. ¿Hasta qué punto? Claro, tú me estás diciendo, con esta chica, no sé si era creyente o no creyente, pero le puedes hacer ver esta parte de dónde va y de cómo transitarlo de una forma más consciente. Claro, claro. Lo que pasa es que lo que llamamos muerte, que no existe como tal, lo que pasa es que se denomina como muerte, porque nos han dicho que es el final. Es soltar el cuerpo físico. Claro, soltar, sí, trascender. Pero es que al final la vida sería muy aburrida si no tuviese también un final. Tiene una película, tú quieres que dure interminable, claro. Quieres que dure eternamente. Pues hay un comienzo, un nudo, un desenlace final. Entonces, claro, pero para eso debes trabajar mucho el desapego, debes trabajar mucho tu fe, debes trabajar mucho el conocimiento que quieras adquirir para, bueno, cuando llegue ese momento, entregarte a él. O simplemente que no te preocupe tanto, que no tengas, como tú has dicho, Jordi, que hacer planes. Sabes que cuando venga, pues bienvenido. ¿Por qué? Porque no es algo negativo, no es algo malo, según yo lo veo, ¿eh? Es mi experiencia particular. Cada uno seguramente tenga su opinión y su pensamiento. Entonces, si yo me preparo a través de la información, del conocimiento, de las mismas formaciones que yo hago durante la vida, para un momento que sé que es inevitable, la transición es otra. Porque ya no está mi mente martirizándome por algo que no conoce, que es normal. Nuestra mente no está diseñada para darnos felicidad, ni para hacer cosas que no conozca. Está diseñada para mantenernos vivos. Entonces, claro, por eso no te dejas salir de la zona de confort. Por eso cuando vas a hacer algo, te dicen, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no conoces el resultado. Pero cuando lo hacen, dice, bueno, venga, vale, pues no ha estado mal, ¿no? Entonces, tienes que ir preparándola para lo inevitable. Entonces, prepárate.
Igual que te preparas para hacer una media maratón, si pues te preparas Claro, para claro. Además, el hecho de prepararte, de alguna manera, o sea, en la cultura occidental hay un poco de tendencia a ocultar la muerte, a no hablar, la muerte o la trascendencia, ¿no? No hablar de ella, no ponerla muy en presente, un cierto respeto. Pero el hecho de lo que dices tú, de ponerle conciencia, eso te puede permitir vivirlo más en paz. O poder aparcarlo, pero desde una liberación, no desde un sufrimiento, ¿no? absolutamente, y sobre todo ya no tuyo, sino de los que te rodean. Eso es importantísimo también, que la gente que está viviendo una enfermedad, también hay un núcleo que la vive con ella o con él, ¿no? Entonces, prepararte tú y preparar a tu entorno, wow, es la bomba, ¿no? Porque ya no juegas solo. Entonces, transmitirte calma a ti misma o a ti mismo y transmitirla a tu círculo más cercano, pues entonces es el bol completo, ¿no? Es la jugada perfecta, quizás, ¿no? Y cuanto más calma tengas tú, pues quizás más calma le transmites a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus nietos, ¿no? Cuanto más firme te vean, cuanto más y evolucionado en ese sentido te vean a nivel consciente, porque te has instruido, porque has visto por ti mismo, te has enterado después de, como he dicho, 4% de la población mundial, anda que no tienes casos y casos y casos y casos para ir tal y luego transmitir y decir, bueno, porque además dejas un legado. Y los que vienen detrás, pues toman ese relevo y dicen, hombre, pues a lo mejor mi abuelo pues se fue de esta forma, ¿no? Y como tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, pues sobre todo los niños que aprenden tan rápido, tan pronto y tan bien, depende de las circunstancias, pues estás transmitiendo un mensaje absolutamente tranquilizador, ¿no? Entonces, el niño piensa en ser niño, que es lo que tiene que hacer, en eso de pensar en hacer sus funciones de niño, pero oye, cuando luego va creciendo, pues dice, mi abuelo se fue de esta forma, ¿no? O mi abuela se fue de esta manera, o mi mamá. A ver, es fácil de decir, no es sencillo de hacer, cuidado, la gente luego piensa que ella ha hecho varios podcasts y lo que digo, wow, pues no todo lo que digo lo aplico a mí, al 100%, o sea, yo lo intento, pero estoy en este plano también. Entonces, todo lo que digo lo trabajo diariamente y lo aplico. No siempre me funciona. No siempre me funciona. Lo que pasa que ya no tengo un periodo radiactivo, digámoslo, tan largo, ¿no? Me doy cuenta y digo, wow, pues debo trabajar un poco más, ¿no? Pero al final es prepararte constantemente. Igual que te preparas para ir a una boda, para ir a una entrevista de trabajo, para ir a tal, pues te preparas para lo que es inevitable. Y esto depende del color del cristal con que se mira, ¿no? Fíjate que ahora Jordi se nos tiene que ir. ¿Hago el cierre? ¿Cómo? ¿Hago el cierre? No. O sea, ahora vamos a continuar con una segunda parte que hablaremos de la sanación del cuerpo. Yo le quería preguntar una pregunta que está relacionada con lo que haces en el yoga. Y es lo de sanar. Fíjate que en todas las religiones se habla, o en todas, en muchas de ellas, por ejemplo en el cristianismo, ¿no? Te viene en las películas, ¿no? Viene el cura los últimos días y dices, sana tu vida ahora mismo. Perdónate antes de trascender. Y tú estás ayudando a muchas personas a ese punto último. Y te quería preguntar, ¿es importante perdonarte antes de irte? Para mí yo creo que es perdonarte durante. Antes, durante tu vida. Siempre. Claro, no llegar hasta... Esto es como... No llegues al límite de odiarte, cuando ¿no? tienes un examen final. O sea, tienes 6 meses para preparar el examen y estudias la noche de antes. Y te arrepientes si crees que va a salir bien. Seguramente sí. Pero yo prefiero perdonarme cuando estoy en mis plenas facultades, ¿no? Y bueno, perdonar a los demás es que eso no depende de mí. Yo no soy más que tú para decir te perdono. O sea, y aparte si te perdono a ti es porque me perdono a mí. Entonces, yo perdono a mi padre, pero porque me perdono a mí.
No porque hayas sido malo y te tenga que perdonar y así estás acaudillado toda tu vida, ¿no? No creo en eso. Pero yo prefiero sinceramente hacer el trabajo mientras estoy ahí, no cuando ya me van a picar el boleto, ¿no? Sinceramente, por lo menos yo prefiero hacerlo antes. Literal, que vayan a yoga ya mismo. Ya mismo. No, que nos tomemos la vida de otra forma, ¿no? Que nos tomemos el juego no tan en serio, que si tienes un hermano con el que no te hablas, pues intenta mejorar esa situación. Si tu padre no ha sido el padre que esperabas y no te hablas con él hace 15 años, pues intentes, bueno, pues comprender su situación también, ¿no? Claro. Que todos somos víctimas y victimarios, que si tú has sufrido, seguramente esa persona también sufre, independientemente de las cosas horribles que haya podido también hacer una persona a la otra, ¿no? Porque estamos en este juego, pues se permite todo. ¿Por qué? Pues porque la densidad, la materia permite, y estamos aquí para experienciar el amor, el odio, la violencia, la sexualidad, tal, porque es esa chispa que necesita un cuerpo para poderse sentir. Porque si no, no tendría sentido este juego, ¿no? Con lo cual, tomarlo tan en serio, pues es ser no perdonarte a ti mismo, porque tú a lo mejor en otros momentos estás haciendo el mismo daño que te están haciendo a ti y no te estás dando cuenta. No se pega solo con la mano, también se pega con la boca, con la lengua. Con el silencio, Claro, con la indiferencia, con la ingratitud, hay muchas formas de violencia. Y lo que para ti no tiene sentido, para otra persona a lo mejor estás haciendo un daño que es irreparable, ¿no? O sea, vas al súper y no has saludado a la chica o la has tratado con a lo mejor un gesto despectivo y esa persona sufre. Eso es violencia. Claro. Porque es igual que tú. Porque no... Yo, las chicas que me atienden en el súper, en la frutería, el autobús donde voy. O sea, y luego también... depositar la confianza en los demás, ¿no? Es también importante, ¿no? Y depositar la confianza en eso que no se ve. En eso que no se ve. Para mí es fundamental. Depositar esa confianza en lo que no ves. ¿Por qué? Porque si tú vas en avión, todos vamos en avión, tú no conoces al piloto, pero depositas tu seguridad en él. Tú vas en tren, tú no conoces al que maneja el tren. Depositas toda tu confianza en él. Yo ahora voy en autobús que me lleva también a mi casa y yo no conozco al conductor. Deposito mi seguridad en él. Y no voy a creer en algo que no veo. Y depositar también mi confianza. Estás depositando confianza en personas que no conoces. No lo vas a hacer en personas que conoces y en algo que no se ve. Es importante hacérselo mirar también. Es que cuando diriges la mirada a la gracia, por poco que lo ves, lo increíble que es no depositar la fe. Prácticamente es un absurdo. Ahora que me hablabas del perdón, el otro día me llegó un link de un chico argentino que se había sanado y que hablaba de una frecuencia del sonido divino del Padre Pío, que compartió una frecuencia y cómo para él esta frecuencia pues le había dado una sanación. Sí, te lo compartiré. Pero lo que me gustó es el formato en cómo lo compartió, ¿no? Él compartía este sonido divino y 5 vídeos muy cortos, de 5 minutos, en los cuales iba la esencia un poco a explicar el qué, ¿no? Y ahora pensaba, oye, ¿y te verías capaz de compartir esto en 5 vídeos de 5 minutos, esta esencia del cielo o incluso la superación o incluso el perdón o incluso la fe, ¿no? Porque mucha gente necesita ir a la esencia y lo simple y... Sí, porque ahora vivimos en el formato TikTok, ¿no? Vivimos Claro. en el formato acelerado y... Sí, Dame y el un mensaje momento de rápido, pausa, pero que vaya al grano, ¿no? Hombre, yo creo que este formato podcast es impresionante. ¿Por qué? Porque tienes la vida del personaje y de los entrevistadores, que son fundamentales. No habría un entrevistado si no hubieran los entrevistadores fundamentales, ¿no? Por eso hay que tener respeto unos por los otros. Sí. Y yo creo que, claro, el formato de podcast de 1 hora de entrevista, compactar 48 años de una persona en esa hora,
Yo creo que tienes... Qué yo creo que buena ahí ti- respuesta. Yo creo que ahí tienes ahí tienes tu pregunta, ¿no? Cinco tal, bueno, pues en una hora tienes 48 años de una vida que además ha sido una vida en la que no se ha parado para que veas ese podcast por lo menos 3 o 4 veces, si no 40, porque claro, la información que tiene, encima gratuita desde el salón de tu casa, tú ahora cuando vean este podcast en YouTube, es gratis para ti, vas a estar en el sillón de tu casa y es tu opción sacar de esa información de una hora, que además es una información para mí creo que de mucho valor, y hacer con ella lo que tú crees oportuno. Con lo cual, creo que tu pregunta queda contestada. Wow. Ahora es momento de que pasemos a la sanación y de que corras a... Sí. Gracias, mister. Sí, es que me muevo mucho, ¿verdad? Estaba continuando la charla pensando, pues Jordi se fue, vamos a hacer la continuación de la sanación. Pero es que es tan importante lo que acabamos de hablar y sobre todo la superación que lo voy a cortar y hacer un segundo episodio con lo que estás viendo. Así que ahora me estarás viendo en el primer episodio, aunque este es el final del segundo. Pero solamente te voy a dejar un trocito para que veas lo que hemos hablado.